Saludo cordial para todos ustedes, entrenadores, coach de entrenamiento físico, del deporte. Aquí estoy una vez más con ustedes, Miss Bonnie, para hablarles acerca de un fascinante tema que va a ser de mucho beneficio para ustedes: las grasas en el deporte y el mundo fitness. ¿Qué son las grasas? Las grasas son lípidos, ácidos grasos que se agrupan en sustancias insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos. Las grasas incluyen las grasas visibles como la mantequilla, el aceite de oliva, la grasa visible de la carne, sino también grasas invisibles que contiene, por ejemplo, la leche, los frutos secos y los pescados. Las grasas son mezcla de triglicéridos formados por 3 moléculas de ácidos grasos y una de glicerol. Y las diferencias entre ellas dependen fundamentalmente de su diferente composición en ácidos grasos, que a su vez se diferencian por el número de átomos de carbono y dobles enlaces. Sabemos que son un macronutriente, que son nutrientes esenciales, lo cual tienen que ser aportados en la dieta. Es un nutriente que por 1 gramo de grasa nos está aportando 9 kilocalorías. Increíble, ¿verdad? Y además, las fuentes de consumo pueden ser de origen animal o de origen vegetal, como más te guste y como te convenga hacer este tipo de combinaciones. La consulta de expertos nos han identificado, nos han recomendado agruparlas en 3 grupos de ácidos grasos y son los siguientes. Encontramos los SPA, que se refieren a los ácidos grasos láurico, mirístico y palmítico, ácidos grasos saturados, los más abundantes en la dieta en el mundo entero, por lo regular. ¿Qué incidencia, qué acción tiene este tipo de ácidos grasos en la salud? Aumentan el colesterol, que son lipoproteínas de baja densidad, como el LDL, y deben referirse menos del 10% del valor calórico total del día, no más de ese porcentaje. El siguiente grupo son las MUFA, que son grasos monoinsaturadas. Se refiere a ácidos grasos oleico. En algunas poblaciones este ácido graso monoinsaturado es el más abundante. Encontramos el ácido eúrico como el más sobresaliente y en algunas zonas los encontramos mediante la colza y la mostaza. ¿Qué es lo importante de este ácido graso monoinsaturado? Pues que es un omega 9, que es una lipoproteína de alta densidad, por lo cual no es tan rápida para hacer digestión, pero es muy importante para elevar el HDL de nuestro cuerpo, que es la lipoproteína más importante que nos ayuda a proteger la salud cardiovascular. Se aconseja no más del 10% del valor calórico total de la dieta en un día. Y terminamos en la tercera clasificación con las PUFA, las PUFA. Las PUFA son grasas poliinsaturadas. Estas refieren a ácidos que incluyen el ácido graso linoleico, omega 6 y linolénico, omega 3. Así es. Dentro de la gama del omega 3 encontramos el EPA y el DHA. ¿Para qué estos ácidos grasos? Porque qué EPA, qué no, qué. Porque le ayudan a la membrana celular, porque ayudan a aumentar o disminuir la luz arterial, son pre o proinflamatorios y aportan a la agregación plaquetaria para que no tengamos hemorragias y podamos terminar en eventos muy significativos para la salud. No se debe aportar más del 13%, aunque recomiendan solamente el 10% del valor calórico total en un día. Y aquí tenemos que los ácidos grasos saturados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero dejar de consumir tanto ácido graso saturado como el gordito de la carne, como las papitas fritas y como el chicharrón casi brilloso, y lo quiero combinar o más bien lo quiero reemplazar por grasas trans? Entonces me voy a comer una dona, le voy a poner mucha margarina, una tostada integral. Esto no va a cobrar un buen resultado. Esto va a ir en contra de la salud. Y lo primero que va a ocurrir es que va a tener más probabilidad de enfermedades cardiovasculares, aterosclerosis,
Pero ¿qué pasa si yo quiero sustituirlos por la arepita? Me como 3 arepitas, me como más arrocito, pero no, nada de grasas fritas ni eso. Pues que usted puede también incentivar la diabetes o un síndrome metabólico. Si usted baja el consumo de las grasas saturadas y aumenta el consumo de las grasas monoinsaturadas, que hablamos que era el omega 9, pues va a resultar en una disminución de la lipoproteína más baja, que es el LDL, o sea, que va a disminuir el riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular si usted cambia el uso de la proporción de las grasas saturadas por una grasa monoinsaturada. Los ácidos grasos monoinsaturados, como el omega 9, específicamente actúan aumentando el HDL, obviamente, y disminuyen el LDL. Dice que si tú bajas la porción de carbohidratos del día y aumentas el monoinsaturado, hay más sensibilidad a la insulina. Y esto es muy importante para el desarrollo fisiológico de las membranas celulares, para el sistema nervioso y para una mejor funcionabilidad muscular y prevención de la diabetes. Ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, omega 6, menos colesterol, menos LDL, menos riesgo cardiovascular, aumento de eficiencia en nutrientes en el músculo liso. ¿Cuál es el músculo liso? Pues el corazón, por ejemplo, órganos que no dependen voluntariamente de la movilidad como los órganos internos, entre otros. Ayuda a los procesos inflamatorios en caso de defender nuestro organismo y también desinflamarlos cuando ya el organismo controle los eventos fisiológicos que estén causando amenaza para la salud. Aumenta el sistema inmunitario y mejora significativamente la permeabilidad celular. Los ácidos grasos, el omega 6 y el omega 3 juegan papeles fundamentales en la estructura de la membrana como precursores de los eicosanoides, que son compuestos potentes y muy reactivos, que presentan efectos altamente divergentes y frecuentemente opuestos. Puesto que el ácido graso omega 6 y omega 3 compiten por las mismas enzimas, pero tienen roles biológicos muy diferentes, el equilibrio entre ellos en la alimentación puede ser considerablemente importante. ¿Cuáles son las raciones que se recomiendan para yo identificar cuánto omega 6 y cuánto omega 3 debo consumir? EPA o DHA. Se recomienda la razón de entre EPA y DHA en una razón de 5:1 o de 10:1. El omega 6 es un vasoconstrictor. Es un proinflamatorio, como lo hablamos anteriormente, el cuerpo necesita generar situaciones de inflamación para la sostenibilidad y el equilibrio del mismo, o el efecto protector ante alguna invasión externa o irregularidades internas que tengan que darse a la luz, pues se crean procesos inflamatorios como procesos de reacción ante la amenaza, da una correcta funcionabilidad cerebral neuronal, mejora la visión, la respuesta inmunitaria e inflamatoria es excelente con el omega 6, interviene en la producción de moléculas semejantes a las hormonas. En el omega 3 disminuye triglicéridos, estos son los grandes beneficios del omega 3, disminuye triglicéridos, colesterol, control de la presión arterial. Aquellas personas que tienen hipertensión y quisieran bajar los medicamentos ya tienen un efecto muy importante con la realización del entrenamiento del ejercicio, pero la acción del omega 3 es indispensable, es imperativa. El EPA es un anticoagulante, reduce triglicéridos, disminuye el dolor, es preinflamatorio y anticoagulante. El DHA es un componente esencial de la buena función neuronal de la retina. Actúa muy bien en la fertilidad de los varones, específicamente en los espermatozoides, en los procesos de aprendizaje y la expresión genética. La ausencia del omega 3 está asociada a procesos inflamatorios diversos y al desarrollo precario de neuronas en pacientes humanos con depresión. Se reconocen también efectos benéficos en los ácidos grasos omega 3 sobre enfermedades cardiovasculares como hipertensión y la isquemia. El colesterol no se considera esencial, pero es fundamental para la formación de membrana biológica. Sus características y funciones junto con los fosfolípidos son indiscutibles.
Es precursor de importantes componentes biológicos como los ácidos y sales biliares que intervienen en la liberación y el exceso de colesterol corporal. Precursor de hormonas esteroideas como andrógenos, progestógenos, estrógenos, glucocorticoides, minerales corticoides. Evita la formación de cálculos vesiculares. Los bajos niveles en sangre tienen consecuencias del retardo mental, efectos cardíacos y fallo en el crecimiento. Entonces hablamos de que el colesterol no es esencial, pero es fundamental y hay que saberlo utilizar. Por eso hay que dejar el temor con la yema del huevo y con los productos que por naturaleza contienen estos nutrientes. Como hablamos, son nutrientes, no son enemigos, son nutrientes. Hay que aprender a cocinar un poco más, hay que aprender a utilizar los alimentos, jugar con ellos y vas a vivir mucho mejor porque te sientes feliz de comer bien, pero también te sientes muy contento de poder cuidar de tu salud. El colesterol específicamente viene de origen animal. Aquí no podemos decirle que los vegetales tienen colesterol. Todo viene de origen animal. Los vegetales producen unas moléculas similares, los fitoesteroles, que en nuestras células no se pueden usar, no se reconocen, o sea que como entran, salen de nuestro organismo, no aportan el colesterol que se menciona en los libros. Vamos a pasar, ¿qué alimentos tienen colesterol? Bueno, vamos a empezar. La recomendación para toda la población por efecto general, sin discriminar de deportistas, fitness, para todo el mundo es una regla, es una ley de salud pública. Dice que son máximo 300 miligramos de colesterol al día. ¡Wow! Interesante. Ahora podamos mirar cuánto colesterol tiene, por ejemplo, 100 gramos de sesos de animal. 2.000 miligramos de colesterol. La yema de huevo tiene 1.000 miligramos de colesterol por 100 gramos de yema de huevo. Oído, 100 gramos de yema de huevo, no 100 gramos de huevo. ¿Listo? Son 100 gramos de yema neta. Son 1.000 miligramos de colesterol. Entonces entendemos que en estos sesos y yema hay una cantidad significativa de colesterol y por eso es que el huevo se recomienda cocinarlo, no fritarlo en tanta grasa. Bueno, el hígado tiene un aporte en 100 gramos de 300 a 500 miligramos dependiendo la calidad de grasa que tiene el hígado. Las sardinas representan por 100 gramos 100 miligramos de colesterol. La chuleta de cerdo por 100 gramos de chuleta 80 de colesterol. La leche por 100 miligramos representa 14 miligramos. El cacao, los cereales, la fruta, los frutos secos, la legumbre, la leguminosa, las hortalizas, cero colesterol. ¿Qué son grasas trans? La grasa trans es tomar el aceite vegetal, pasarlo por unos procesos de hidrogenización industrializada, todos estos son procesos industrializados y sale como resultado una grasa compacta, una grasa industrialmente muy oportuna, muy eficiente y muy económica para los procesos y estos son directamente isoméricos, muy usados en la industria, aumentan el LDL y disminuyen el HDL, riesgo cardiovascular al 1000%. Son grasas sólidas, siempre se van a representar como grasas sólidas y estas se deben sustituir por grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas, grasas líquidas o las grasas de los propios alimentos. Debe evitarse el consumo en exceso, preferiblemente menos del 1% del valor calórico total del día. Funciones de las grasas. Bueno, fisiológicamente forman estructuras, funciones fisiológicas en la membrana celular, en los procesos de permeabilidad celular, en la vulnerabilidad, mayor o menor vulnerabilidad oxidativa. Nutre las vainas de mielina. ¡Wow! Sistema neuronal tiene que ver con la grasa, ya no solo con el carbohidrato, sino la grasa también es importante para el sistema nervioso y estructuras sinápticas. Cuando una neurona le habla a la otra, pues esa conversación es gracias a que las grasas están accionando esos procesos también. Protector a nivel torácico y abdominal, el tejido que hay en nuestro organismo no solo es para darnos calor, sino para protegernos contra impactos. Y obviamente hay unos procesos y unos mecanismos donde por estas mismas grasas se liberan grasas del cuerpo, como el colesterol, y son transportadoras de vitaminas muy importantes como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K. Tienen propiedades
Organolépticas. ¿Quién me va a decir que una pasta bien rica con una oliva encima no le va a saber diferente a una pasta seca y compacta? ¿Sí? Entonces, propiedades organolépticas hay que saberlas usar en ese sentido, no llegar a excesos, y tiene un mayor aporte calórico que el resto de macronutrientes, como hablamos anteriormente. 1 gramo de grasa tiene 9 kilocalorías versus 4 calorías que aporta la proteína y que aporta el carbohidrato. Grasas saturadas, ¿dónde están? Carne, tocino, papas fritas con aceite, coco. ¿Coco? El coco es una grasa saturada, el cacao es una grasa saturada, la palma, la mantequilla, que es de origen directamente del animal, los huevos, los lácteos, las vísceras y las aceitunas, entre otras. Grasas monoinsaturadas, ¿cuáles son estas? Aceite de oliva. ¿Eso no es omega 3? No es omega 3. Es una grasa monoinsaturada, omega 9, y recuérdate que es muy importante para incrementar el HDL, efecto protector contra tu parte cardiovascular. El aceite de girasol, aceite de col, el aguacate, el aceite de oliva, las nueces, el ajonjolí y la mantequilla de maní. ¿Cuáles son aquellos poliinsaturados omega 3, omega 6, súper duodinámico? Pescados de aguas frías, aguas profundas, el arenque, la caballa, el salmón, la sardina, la trucha, el atún, los piñones, las nueces, las avellanas, las almendras, las semillas de lino, la calabaza, las semillas de girasol, el aceite de linaza, el aceite de canola, el aceite de soya, el germen de trigo y de girasol. Omega 6, ¿dónde está su omega 6? Aceite de girasol, aceite de maíz, frutos secos como el maní y las nueces, carnes y huevos. Omega 3, semillas de lino, semillas de chía, nueces, aceite de canola y soya, pescados grasos y de aguas profundas. No lo olviden, no lo olviden. Grasas trans, ¿dónde las encontramos estas tan delicadas y tan... Tratar de que sean escurridizas en el deportista y en el fitness, en los dos. Margarina, manteca, galletas. La panadería, sí, la panadería totalmente. Papas fritas con aceite, crema de chocolate con avellanas, grasas especiales para cocinar, esas barras que dicen para fritar, aceites para fritar, esos tienen muchas grasas trans. Ese es un cuadro que les dejo aquí para que ustedes le den stop a la presentación y analicen los alimentos de fuentes de grasa. Como les hablé anteriormente en otros videos, un alimento no aporta un absoluto de un nutriente, a no ser que sea 10 gramos de aceite o una cucharada de azúcar, por ejemplo, pero la mayoría aportan un número diverso de calidad de grasas, aunque tenga solo grasas. En este caso, el aceite de coco, vemos que su mayor aportante son ácidos grasos saturados, seguido de la grasa monoinsaturada y mínimamente grasa poliinsaturada. Entonces, para que ustedes lo analicen, lo detallen, se nutran de esta valiosa información y puedan mejorar el conocimiento. ¿Cuáles son las recomendaciones para el fitness? Las recomendaciones para el fitness siempre se van a dar con relación al número de intercambios, porque el mundo fitness se centra en el componente educativo. Entonces, si hablamos de una dieta de 2.000 kilocalorías, por normatividad se habla que la regla o el parámetro de adecuación está en un 30-35% del valor calórico total, más o menos 70 gramos se recomienda al día. ¿Y esto es igual a qué? A 6 intercambios. ¿Y qué es un intercambio? Pues como 30 gramos de aguacate es un intercambio, como 5 gramos de una cucharadita de aceite es otro intercambio, como 9 gramos de almendras, que son 3 unidades, es un intercambio de grasa. Entonces, cuando elaboramos dietas, sí están bajo el perímetro calórico porque corresponde a un requerimiento energético poblacional del mundo fitness, y se da la discriminación educativa en los intercambios o porciones de la grasa. Mira, en el desayuno se te permite un intercambio, una porción, que son 5 gramos de aceite para que hagas los huevos. Es un ejemplo, es un ejemplo. Y vamos con 2 intercambios en el almuerzo, que serían 60 gramos de aguacate, que sería más o menos un cuartico de aguacate mediano. Entonces, así se le habla al mundo fitness, por intercambios, para que aprendan a identificar cuánto es un intercambio de grasa. Normalmente te tiene que dar, depende de la fuente de grasa. Por ejemplo, aquí tenemos el coco rallado fresco, son 14 gramos y son 2 cucharadas.
pero en la margarina son 5 gramos y es una cucharadita dulcera. Y todos estos que usted está viendo aquí son intercambios. Mayores de 6 años, se recomienda el 15% del valor calórico total de la grasa en grasa poliinsaturada, el 10 en monoinsaturada y otro 10 en saturada. Más o menos 6 intercambios en el día de grasa. Directamente es una grasa que se puede evidenciar, que usted la puede contar. Esta grasa se le añade otro tipo de grasa que es la grasa del propio alimento, pero que sus trazas son muy módicas por las recomendaciones. Carne baja en tejido graso, se recomienda más al vapor, al horno, al cocinado, que no frito ni apanado. Entonces, con todo ese tipo de recomendaciones se maneja el esquema en el mundo fitness. Finalmente, en los deportes vemos aquí un componente de un fitness versus un deportista. Miren las calorías, la diferente que se notan de 2.000 calorías a un fitness a 4.500 de un deportista. Miramos la razón del porcentaje del valor calórico en estos dos personajes. Identificamos que por más bajo que sea el contenido calórico en un deportista, siempre va a ser más alto que el mundo fitness. Entonces miramos aquí 78.4 gramos de grasa en el día para un fitness versus 125-150 en un deportista. Recomendaciones para el deportista: tipo de entrenamiento, duración e intensidad del ejercicio, estándares de la reserva de glucógeno que ya tiene el deportista, estándares de la composición corporal que tiene el deportista, la preparación física previa a una competencia y la composición corporal. El valor calórico total es de 20 al 35%. La grasa animal saturada, tener mucho cuidado con esta grasa. En los deportistas se hace una discriminación muy personalizada del tipo de grasa que se va a administrar. Preferimos el aceite de oliva, canola, maíz, pistachos, aguacate. Grasas monoinsaturadas como el aceite de oliva, por ejemplo. Y grasas poliinsaturadas que no pueden faltar en el deportista, específicamente los frutos secos y otros derivados. Todo esto es el marco que se tiene que tener en cuenta para un deportista. Aquí tenemos un menú para deportista. Miramos cómo identificamos un desayuno y tenemos que extraer de ese desayuno todos los tipos de grasas que tienen estos alimentos. Ahí tenemos la discriminación y por eso al deportista le decimos: son tantos gramos de grasa, tantos y estos tanto de saturada, mono y poliinsaturada y colesterol. Muy bien, entonces deportistas y aficionados. ¿Qué buscamos en el deportista? Rendimiento, recuperación física en la modalidad deportiva. En el aficionado, cambios de composición corporal o mejor déficit de salud. Dietas continuas en los deportistas que son modificables. Las dietas de los deportistas son muy modificables. En cambio, en los aficionados es una dieta por periodos progresivos donde se sostienen y se evalúan según los cambios o objetivos alcanzados. En el deportista, el control de peso, de la saciedad, el rendimiento deportivo. En el fitness, el cambio de composición corporal y la salud. En los aficionados, la cantidad de grasa en la dieta. En el deportista, la cantidad y la calidad de las grasas de la dieta. Las grasas del deportista son muy minuciosamente controladas. En el aficionado es más bien la cantidad y qué tipo de grasa. Si es saturada, si es de animal, si es de vegetal, pero no en la minuta del tipo de ácido graso. Por lo general en el mundo del deporte, del mundo fitness, se habla por intercambios y por el deportista se habla de grasas minuciosamente calculadas. Muchas gracias para todos ustedes y por favor, aquí con ustedes, Miss Bonnie, a su disposición, Federica.